Hermanos, paz de Cristo, feliz año nuevo para todos. Estamos al principio de este 2023 y pues muy contentos, puestos en las manos de Dios para hacer su voluntad siempre y confiar en Él cada vez más. Y le voy a pedir a la hermanita que salude, se presente. Amén. Paz de Cristo, primeramente, le damos muchas gracias a Dios pues por permitirnos otro año más, ¿verdad? Queremos desearles primeramente una feliz Navidad y un feliz año. Que este año sea de bendición para cada uno de ustedes, al igual que para nosotros, ¿verdad, pastor? Amén. Y luego también quiero, si mi pastor me lo permite, quiero hacer unos anuncios a ustedes, a nuestros amados oyentes, pastor. Ajá. Haciendo recordatorio que compartan el video, por favor, para una parejita que esté necesitada, ¿verdad? Que esté necesitando. Es muy importante compartir, porque cuando compartimos el video estamos evangelizando y llevando la palabra de Dios a un oyente, a una persona que lo necesite. Bueno, pues número 2, queremos recordarles que vamos a tener conferencias matrimoniales el 11 de febrero en nuestra iglesia local aquí en Livermore, y son más que bienvenidos y cordialmente la invitación está abierta para cualquier matrimonio que quiera venir a disfrutar con nosotros, ¿verdad, pastor? Amén, sí, a compartir unas conferencias especialmente para las parejitas. Sí. Y pues, pastor, vamos a dar comienzo a nuestro estudio tan bonito de este día. Bueno, hoy vamos a estar hablando de David, el rey David. Amén. Y vamos a hablar de qué se encuentra detrás de una corona de rey. Ese es el tema. ¿Qué se encuentra detrás de una corona de rey? Pero ¿cuál es el enfoque de estas conferencias, hermana? Matrimoniales. Que el matrimonio en Cristo se disfruta. Pero sin Cristo se padece. Oh. Ok. Bueno, sí. ¿Me puede leer la escritura, hermana? Claro que sí. Primera de Samuel 16:18. Esta es la escritura clave. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Muy bien. Esto me gusta mucho. De que Jehová está con él. Sí. Bueno, mira, hermana, lo que pasa es que esa escritura trae un contexto. Ajá. El primer rey de Israel, Ajá. Saúl, él lo había mandado el profeta Samuel a hacer guerra contra los amalecitas. Ajá. Y le dio órdenes, pero él no cumplió las órdenes. Ajá. Las cumplió en parte, pero no la consumió la orden. Entonces el Espíritu de Dios se aparta del rey. Oh. Y él cae en una paranoia, uh-huh. en pánico, Ajá. en una ansiedad, que venía ese mal espíritu y lo atormentaba. Wow. Actuaba como fuera de sí. Uh-huh, uh-huh. Entonces los criados dijeron: consíganle a un hombre que sepa tocar bien el arpa, la guitarra. Ajá. Y aquí es donde entra esta escritura. Wow. Lo que usted nos acaba de leer. Ajá. Entonces uno de los criados respondió diciendo: Ajá. He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Belén es la ciudad. Uh-huh. El sí. hijo de este hombre, Isaí, está hablando del rey David. Un jovencito. Amén. Ve, que sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Wow. Pero fíjese, pastor, también las características detrás de un rey. Ajá. Estas son características para una persona que iba a ponérsele la corona de rey, ¿verdad? Porque tiene características muy valiosas y muy buenas, pero la más grande de todas era que Jehová estaba con él. Eso hacía toda la diferencia. La diferencia, ajá. Sí, exactamente. Amén, pastor. Bueno, la Biblia describe a David como un rey justo también. Amén. Valiente. Amén. Apasionado, wow. Guerrero, pero también músico y poeta. ¡Wow!
aunque también pecador como todos nosotros. Pero Dios estaba con él. Y la Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? De que no tenía él el corazón conforme a Dios, pero él era conforme al corazón de Dios. Ajá. O sea, él sabía reconocer a Dios, sabía que todo dependía de Dios. Sus triunfos, sus logros, todas sus decisiones, todo lo que él iba a hacer, lo ponía primero en las manos de Dios. Obedecía a Dios. Amén. Obediente a Dios. Wow, qué bonito, ¿verdad, pastor? Que la obediencia hasta dónde te puede llevar, hasta un trono. Fue lo que le pasó a Y fue David. lo que le pasó a David. A David. Y fue todo lo contrario del rey Saúl. Por la desobediencia del rey Saúl se le es quitada la corona y ahora se le es puesta a un jovencito, el cual tiene todas estas características. Que Dios estaba con él. Ajá. Pero fíjese, hermana, aquí cuando lo mencionan, él ya había sido ungido como rey. Sí. Él ya había ido el profeta Samuel y lo había ungido como rey. Entonces, él ya tenía la gracia de Dios. Sí, no, ya la tenía, pastor. Amén, amén. Bueno, mire, David fue elegido por Dios mismo para gobernar Israel. Wow. La vida de David es importante para el judaísmo y también para nosotros, para el cristianismo. Sí. Fíjese, pastor, que el rey David tuvo muchas victorias y muchos logros en su vida de cuando él anduvo en todas las batallas y todas las guerras que ganó, porque la mayoría las ganó. Él obtuvo mucho para el pueblo de Israel. Oh, sí. ¿Verdad? Sí. Y ahora para nosotros también los gentiles, él es un personaje muy importante para nosotros. Sí, porque de su descendencia viene el Señor Jesucristo. Exactamente. Y cómo debemos, así como amamos a Israel y lo respetamos y oramos por él, también al rey David es de grande respeto para nosotros, para la iglesia, ¿verdad? Bueno, sí, aunque él ya murió. Pero su historia vive, pastor. Bueno, su historia vive aún, sí, hasta el Apocalipsis se sigue mencionando. Se sigue mencionando, sí. Exactamente. Exactamente, sí. Bueno, mire, David, vamos a seguir aquí con el estudio. Amén. David perteneció a la familia de Isaí, de la tribu de Judá. Era el menor de 8 hijos de Isaí. Como era costumbre en esos tiempos, el menor era el más postergado y el que se le daba las tareas pastoriles, pastor. Entonces tenía 7 hermanos, ¿verdad? Sí. Bueno, mire, hermana, aquí debemos de explicar algo. Ok, pastor, explíquenme, por favor. Porque aquí dice, era el menor de 8 hijos. Ok. De Isaí. Y como era costumbre, en esos tiempos, el menor era el más postergado. Ok. O sea que cuando usted dice postergado, es que no se le daba el lugar que merecía, no se le reconocía, no se le tomaba en cuenta. ¿Por ser el más chiquito? Pues sí, yo creo que por ser el más pequeño y por su apariencia también, un jovencito delgadito, los demás eran muy grandes, muy fuertes, pero más que nada por ser el menor. Ok. Y el que se le daban las tareas pastoriles, o sea, el que cuidaba las ovejas de la casa del papá. Okay. Y muy importante, pastor, que también venía de la descendencia de Judá, ¿verdad? Sí. De la tribu de Judá. Eso tiene mucho que ver también, ¿verdad? Ajá. David, con la gracia de Dios, fue nombrado músico a cargo del arpa y paje de armas. Cuando él fue mencionado en el texto que usted leyó, tocó... Él, creo que fue el Salmo 6, el Salmo 6, le tocó al rey Saúl, porque dice, Jehová, ten misericordia de mí porque estoy enfermo, no me castigues en tu ira. Está muy bonito ese Salmo. Wow, qué bonito. Ni me reprendas en tu enojo, ten misericordia de mí porque estoy enfermo. Y luego dice que he regado toda la noche con mis lágrimas mi almohada.
y menciona que está enfermo. Entonces él lo tocaba con el arpa muy bonito y el espíritu malo se alejaba de Saúl. Wow. Entonces aquí es mencionado y es la primera vez que él toca el arpa en el palacio. Y lo que me llama la atención también, pastor, que él era el paje de armas de Saúl. Bueno, ahí le dijo, lo dejó ahí. Ajá. Le dijo, no te vayas a tu casa. Ajá. Ya cuando se le fue el espíritu, le dijo, no te vayas, quédate conmigo y vas a ser el paje, mi escudero y mi paje de armas. Ajá. Y vamos a explicarle un poquito a nuestros amados oyentes, pastor, ¿qué era un paje de armas? Bueno, este era el que cargaba los instrumentos de guerra del guerrero. Ajá. Iba siempre delante de él y ese era el paje de armas. Sí, amén. Amén, pastor. Muy bien, tan bueno era tocando el arpa que escuchando la melodía Saúl se relajaba. Así como nos acaba de explicar usted con el salmo, ¿verdad? Cuando él cantaba ese salmo, hacía que el espíritu malo se fuera de el rey Saúl y le trajera calma y paz, ¿verdad? Sí. Porque lo que hace la palabra de Dios, que te trae paz, te trae seguridad, te trae calma al corazón, al espíritu y te deja una paz inmensa, ¿verdad, pastor? Oh, sí. Qué bonito es Dios. Después que David venció al gigante, pastor, consiguió la confianza de los criados y del pueblo. Sí. Lo empezaron aún, hermana, las mujeres. Cuando él regresó con la cabezota del gigante, acuérdense lo que comenzaron a cantar. Las mujeres tomaron panderos, fue fiesta, día de fiesta. Sí, porque sí. habían vencido al enemigo y las mujeres comenzaron a cantar que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, ¿se acuerda? Sí, pero fíjese, pastor, que me llama la atención lo que pasó, ¿verdad? Con este gigante, que él mismo declara lo que él era. Porque él declara con sus propios boca y le dice a David, chiquito, ¿verdad? Porque era el más chico, el chiquito, le dice, pues, ¿qué crees que soy yo, perro, para que vengas contra mí con palos? Y piedras. Y piedras, sí. Sí. Él solo se declaró que era un animal, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas de las Sí. veces, hermana, cuando, por ejemplo, mire, lo mencionó Abner, ¿quién más lo mencionó? Creo que David también lo mencionó, no recuerdo. Pero siempre decía perro muerto. En otras palabras, cuando se humillaban, decía, ¿para qué te fijas en mí que soy un perro muerto? Wow. Pero este hombre sí dijo, ¿qué crees que soy perro? Que vienes conmigo contra palos y piedras. Ajá, sí digo. Pero fíjese, pastor, qué victoria tan grande le dio Dios. Porque David estaba bien firme y sabía en quién había creído, pastor, en quién estaba creyendo, que su Dios era un Dios vivo. Dice, tú estás incitando a los ejércitos del Dios viviente, y es lo que tenemos nosotros a nuestro favor, pastor. Amén. Que tenemos un Dios vivo, Amén. así como el de David, ¿verdad? Sí. Fíjese, pero después que David venció al gigante, consiguió la confianza de los criados y del pueblo. Y luego, pastor. Bueno, también se gana la amistad de Jonatán. Jonatán era el hijo de el rey Saúl y Ajá. era también un guerrero y estaba siempre con su padre en las guerras, en las batallas. Y cuando miró esto, David era pequeño, Jonatán ya era más mayor que él, Ajá. pero sin embargo se ganó toda la amistad de Jonatán. Y Jonatán fue muy importante en la vida del rey David porque lo libró varias veces de que su padre lo matara. Sí. Y es que su alma quedó ligada a la de Jonathan, pastor. Exactamente. Se quedó. Pero Dios tenía un propósito, el por qué quedase ligada con la de David. Porque muchas de esas veces Él lo libró de la misma muerte. Sí, por medio del Padre, ¿verdad? Fue un instrumento que Dios usó esa Sí. persona para que no fuera muerto antes
de tiempo, lo libró. Y eso es muy importante, pastor, que Dios siempre le manda a alguien para que sea de ayuda y de bendición para su vida. Sí, y para que lo defienda también. Y esa ayuda es su compañera. Su esposa, Su amén. esposa, esa ayuda. Principalmente ella es su ayuda idónea, la compañera que Dios le dio y viceversa. Ajá. Para mí mi ayuda más importante es usted. Ajá. ¿Verdad? Sí, y usted para mí. Amén, Sí. amén. Y Amén. también mi mejor amiga es usted. Sí, Y yo soy su mejor amigo. porque nuestra alma queda ligada. Quedan ligadas. Y así la de nuestros amados oyentes, sus parejas, por eso Dios los ha unido como matrimonio y como pareja porque queda ligado el matrimonio, ¿verdad, Ajá. pastor? Amén, pastor. Un alma, ¿verdad? Exactamente. Pero mire, usted menciona aquí a Mical, y Mical fue Ajá. la primera esposa del rey David. Wow. Cuando vamos a hablar un poco de esta... De Mical. De Mical. Amén. Mire, cuando llega David, Ok. porque su papá le dice, lleva estos quesos y déjalos con los guardias ahí, y le mandó comida al ejército, el papá. Pero le dijo, tráeme un reporte de tus hermanos, y a ver cómo está ahí la guerra. Ajá, sí, sí. Ok, él llega y deja los quesos con los que guardan el equipaje y se va porque llega exactamente cuando la guerra va a comenzar. Ajá. Y entonces por 40 días este hombre que se llamaba Goliat, un gigante, y retaba al ejército de Saúl, al ejército de Dios. Amén. Y decía, no es necesario que peleemos, denme un hombre que pelee conmigo cuerpo a cuerpo. Si yo los venzo, ustedes van a ser nuestros esclavos, nuestros siervos. Pero si él me vence a mí, nosotros les vamos a servir a ustedes. No hay necesidad de que peleemos, denme un hombre. Y retaba, pero ese reto llegó cuando se apareció David ahí. Wow. Al 40 días, ya habían pasado 40 veces que lo retaba y en esa última vez llegó David. Y dijo, ¿quién es este que habla mucho? Pero pastor, me imagino chica vocesota así roncota. No, sí. Porque era grandote. Era muy- Y David estaba chiquito. Pero fíjese, hermana, le dijeron, oh, ya tiene 40 días que nos reta a todos. Ajá. Y el rey dice que el que pelee con él y le venza, le va a dar a su hija. Ajá. Sí. Lo va a enriquecer con muchas riquezas y le va a eximar de tributo. O sea que no le va a cobrar los impuestos, los impuestos, Ajá. los taxis que hace Sí. uno cada año. Y luego andaba preguntando, ¿qué le va a dar el rey al hombre que venza a Al que- ese? ajá. Y los hermanos dijeron, ¿qué andas haciendo aquí? ¿Dónde están las borregas de papá? Seguro ya se te perdieron. Viniste aquí porque eres necio, quieres mirar la pelea, quieres meterte donde no te llaman. La malicia de tu corazón. La malicia de dice. tu corazón. Y luego dijo, pues, ¿qué traes conmigo? Yo nomás de repente llegué. Pero resulta, hermanita, Pero pastor, estaban allá escondidos. estaban escondidos. Pero Estaban escondidos. llegaron esas noticias al rey y lo presentaron al rey. Ajá. Y luego el rey le dijo David, no te preocupes, yo peleo con él. Y dijo, estás muy chiquito tú, él es un guerrero, tú no sabes de guerra. Dice, mira, yo era pastor. Amén. Dice, era. Ya como que ya no Él ya lo está declarando. Dice, Sí, era sí. pastor, Ajá. tu siervo, y cuando venía el oso o el león, yo le quitaba la presa, la Ajá. borreguita de mi papá. Ajá. Pero cuando se me echaba encima, Ajá. yo le hería la quijada y lo mataba y le quitaba lo que es mío. Dice, así va a ser como el león. Yo lo voy a matar y le voy a quitar lo que es mío. Entonces resulta, hermana, que sí, así fue. Wow. Cuando dijo el gigante, tú vienes, ¿qué crees que soy perro que vienes con palos y piedra contra de mí? Y le dijo él, tú vienes contra mí con espada, jabalina y lanza. Ajá. Mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los Amén. de los ejércitos.
el rey de los escuadrones, el Dios de los escuadrones de Israel, al cual tú has desafiado, Él te va a entregar hoy en mis manos y yo te venceré y te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. De pilón. De pilón. Y le voy a dar tu carne y las carnes de todos los filisteos a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y así fue. Y así fue. ¡Wow! Qué hermosa historia. Entonces, cuando él vence, hermana, Ajá. ¿qué le tocaba de derecho? Esas tres cosas. Le tocaba un regalote. Pues. Tres. No iba a pagar los Tributos. impuestos. Ajá. Lo iba a enriquecer con grandes riquezas y le iba a dar su hija, pero cuando llegó el tiempo de dársela, su hija la mayor no se la dio a él, se la dio a alguien más. Ah, le hizo chapuza, pastor. Sí, se la dio a alguien más. Entonces, mire, David tuvo a Mical, pero como vamos a hablar un poco de Mical, Ajá. ella amaba a David. Se enteró Saúl que ella amaba a David, ¿verdad, pastor? Ajá. Y entonces dijo, bueno, pues está bien, porque él pensaba matar a David y pensaba usar a su hija como medio para matar. Para poderlo matar, exactamente. Y la primera cosa que le pidió era que le llevara 100 prepucios de filisteos. Ajá. Para quitarle el prepucio a un filisteo tenía que matar al filisteo. Y dijo Saúl, no va a poder con 100, él va a tratar de traerme los prepucios y en el intento él va a ser muerto por los filisteos. Pero, ¿qué dijo usted? Que Dios estaba con él, ¿verdad? Dios estaba con él. Okay. Eso hace una diferencia. Bueno, no le trajo 100, le trajo 200. Mató 200 hombres y le trajo lo que se llama la dote. La dote, exacto. Por ella, por Mical, ¿verdad, pastor? Ajá. Y fíjese que Mical salvó la vida de David, pastor. En el episodio en que el rey Saúl envió mensajeros a él para capturarle y matarle. Oh, sí, ese es porque todo el tiempo quería matarlo, ¿verdad, pastor? Sí, bueno, en esta ocasión también, hermana, resulta que le mandó guardias a casa para que lo mataran a la mañana siguiente. Entonces Mical le dijo, si no escapas por tu vida hoy, mañana vas a amanecer muerto. Entonces, ¿cómo le ayudó? Lo descolgó por una ventana y luego puso en la cama una estatua y una almohada de cabra, de pelo de cabra. Sí, exactamente. Entonces, cuando vinieron los siervos, dijo ella, está dormido, está enfermo. Wow. Entonces los siervos fueron y le dijeron al rey. A Saúl. Le dijeron, está enfermo, está en la cama. Dice, tráemelo en la cama para matarlo en la cama. Tráemelo dormido. Sí, se resulta, hermana, que cuando fueron a llevarlo en la cama, era la estatua y la almohada de pelos de cabra. Y se miró burlado. Bueno, sí. Viéndose ¿puedes seguir leyendo aquí? Sí, valiéndose para ello de una buena estratagema que le permitió descolgarlo por una ventana y darle tiempo para que se escapara. Okay. En el tiempo de que duró la persecución de David por parte del rey Saúl, ésta la dio en matrimonio nuevamente a Palti. Pero antes de avanzar, pastor, poquito más, cuando el rey Saúl la da a alguien más, a la esposa de David, Mica, porque le dio coraje, que se vio burlado, ¿verdad? Pero antes de avanzar, quiero exponer a nuestros amados oyentes que esto es lo que se encuentra detrás de una corona de rey. Esto es lo que estamos mirando ahorita detrás de la corona del rey Saúl. Él ya había desobedecido, el reino ya se le había quitado, ¿verdad?, de parte de Dios por su desobediencia de él, pero él todavía estaba en el puesto, ¿verdad, pastor? Él ya había sido desechado de parte de Dios, pero él seguía en su puesto de rey.
Ahora, Dios ya había ungido al rey David, pero todavía él no lo habían coronado como rey de Israel. Él apenas estaba comenzando a pelear por Israel, ¿verdad, pastor? Y más adelante hemos decidido, el pastor y su servidora, partir este estudio en dos partes, porque es muy importante conocer un poquito más detrás también de lo que se encuentra detrás de la corona también del rey David, porque ahorita estamos mucho en el rey, pero también vamos en el rey Saúl, pero también vamos a aprender un poquito más del rey David, así como lo estamos aprendiendo ya ahorita, ¿verdad, pastor? Amén, pastor. Bueno, cuando dice aquí que estratagema es una maniobra engañosa, fue lo que usó ella, es como una táctica de guerra que se usa para engañar al enemigo y salir vencedor. Y fue precisamente lo que usó esta Mical. Usó un engaño para poder salvar al rey David. Y se fija que le puso la estatua y la almohada de pelos de cabra. Eso es lo que es una estratagema. Es una táctica engañosa para poder vencer o confundir al enemigo. Y pero ella amaba a Saúl, a David. A David lo amaba, y por eso le salvó la vida. Y fue su primera esposa que pagó, le costó la dote. Amén. Y cuando le dijeron, el rey quiere que sea su yerno, él dijo, ¿cómo voy a ser yerno del rey si yo no tengo nada? Es mucho para mí ser el yerno del rey. Dice, no te pide dote, solamente que le lleves 100 prepucios de filisteos. Y aquí es cuando él va y mata y le lleva 200 prepucios. Entonces les entrega a la esposa, a la muchacha. Pero en sí ella lo quería, hermana, sí lo quería. Después venía un acontecimiento un poco contrario para Mical, pero porque aquí, hermana, cuando sale huyendo, David sale huyendo, porque ahora sí su vida, su cabeza tiene precio. El rey Saúl no va a descansar hasta matarlo, porque es su enemigo. ¿Sabe por qué es su enemigo? Porque ahora él es el nuevo rey. La corona ya es de él. Sin embargo, él no quiere darle la corona. Él quiere matarlo para seguir él siendo el monarca, el rey. Y que su descendencia estuviera también en el trono. Era lo que él quería. Le seguía a Jonatán. Jonatán, su hijo, iba a tomar su lugar de David. Y sin embargo, Jonatán sí reconoció. Sí, lo reconoció. Él dijo, tú vas un día a gobernar sobre todo Israel y yo quiero ser tu segundo porque tú vas a gobernar. Y él reconoció. Que venía de parte de Dios. Que venía de parte. Y ya cuando Dios pone algo, pastor, no hay nadie quien lo quite. Cuando Dios abre una puerta, no hay nadie quien te la cierre, ¿verdad? No. Aunque también yo puedo mirar algo aquí, algo importante en la vida de David. David, su vida fue siempre, hermana, muy tensa. Desde que él fue ungido como rey, muy tensa. Siempre su vida en un hilo, peligro tras peligro. Y aunque él era buen muchacho, tenía buen corazón, su corazón era bueno, recto delante de Dios, pero todo esto lo estaba formando, lo estaba preparando para que un día él pudiera tomar el lugar y Dios lo iba pasando por la prueba, por la lucha y lo iba preparando. Pero también me doy cuenta, pastor, que solamente un guerrero como él podía obtener las batallas que él pudo obtener, las victorias que él, porque él peleó muchas batallas y obtuvo muchas victorias, pastor, y muchos pueblos tuvieron la paz con Israel por medio de que él peleó por Israel. Sí, y antes de ser rey. Antes de ser rey. Sí, y ya cuando fue rey, él acabó con todos los enemigos de Israel que habían siendo los filisteos, los terminó. Y él unió y fortaleció el reino, lo hizo fuerte. Fíjese qué bonito, pastor. Pero fíjese que durante el tiempo de que duró la persecución a David por parte del rey Saúl, le dio en matrimonio nuevamente a Palti. En 1 de Samuel 25:44, ahí nos dice, pastor, ¿qué nos dice?
Bueno, porque Saúl había dado su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Fíjese nada más. Él hizo mal en eso, ¿eh? Pero era por vengarse de David, pastor. Por hacerle daño a David, por eso lo hizo. En sí no era una ley que se tenía que hacer en la ley de Moisés. Pero él ni siquiera seguía ni la ley de Moisés tampoco. Exactamente, él no gobernaba conforme a la voluntad de Dios, sino que se dejaba guiar por sus propios sentimientos. Sí, aun cuando el rey el profeta Samuel fue con él, él le dice, ve y ofrécele sacrificio a tu Dios. No le dice a nuestro Dios, dice a tu Dios. Ajá. Y no reconocía. David la recuperó 14 años después, pastor. Dios recuperó a su esposa Milca 14 años después como requisito indispensable antes de reunirse con el comandante Abner para un acuerdo que lo llevaría a recibir el reinado sobre el pueblo de Israel. Era un requisito que tenía que tener a su esposa Mical con él, para él poderse sentar en el trono, ¿verdad? Y luego, pastor, ¿qué nos puede decir? Oh, sí, es que Abner, él quería fortalecer a la casa de Saúl. Él quería fortalecer la casa, él luchaba contra la casa de Israel que representaba a David. Abner era el general de el rey Saúl. Cuando muere Jonatán y muere el rey Saúl, entonces él pone a su hijo Isboset como rey de la casa de Saúl. Y la casa de David también tenía sus generales que eran sus primos de él, Abisaí y como no recuerdo el otro. Entonces Abner y Abisaí y sus hermanos peleaban para fortalecer cada uno su casa. La casa de David y la casa de Saúl. Pero sin embargo la casa de David se iba fortaleciendo, iban venciendo ellos al ejército de Saúl. Y Saúl se iba debilitando. La casa de Saúl, Isboset. Pero resulta que tenía una concubina, Saúl, el rey Saúl, que cuando murió por la concubina ya se quedó solita. Y Abner le dijo, no estoy solita, vente conmigo. Pero eso no le gustó a Isboset. Y le dijo, ¿por qué te llegaste a la concubina de mi padre? Y se enojó. Abner dijo, te estoy defendiendo, te estoy cuidando y todavía me echas eso en cara. Dijo, ay, quédate tú y yo me voy con David. Yo pensé que con su concubina. Con David. Entonces fue cuando David le dijo, está bien, vamos a unirnos, vamos a hacer un ejército fuerte. Y tráeme a Mical también, tráeme a mi esposa. Y Palti iba llorando porque la quería, pero no era de él, era de él. Era del Entonces, se iban a unir y uno de los requisitos era que le trajera a su esposa, a Mical, porque él le había pagado 100 Pero, pastor, también tenemos que mirar que Palti aquí fue una víctima. Sí. Él se enamoró de ella, de Mical. Sí, no hizo bien aquí el malo papá. El maluco fue Saúl, pastor. El papá. Sí, entonces, pero resulta que sí se la llevó pero fíjese, Abner era buen general. Él peleaba y hacía su papel o su trabajo muy bien. De comandante. Sí, pero en una vez iban peleando, en un lado iba la casa de Saúl y Abner comandando la casa de Saúl, y luego iba Abisaí por el otro lado con sus hermanos, y también Joab, y iban 12 y se mataban y así iban peleando. Hasta que ya Abner dijo, ya es mucha guerra, y se fue adelantando. Pero el hermano más chico de estos dos,
los primos, los generales de David, era muy rápido para correr, muy rápido, muy ligero de pies. Sí, dice que era muy ligero. Muy ligero de pies. Ajá. Entonces cuando volteó a Abner le dijo, regrésate, porque si te mato, no voy a poder mirar a los ojos a tu hermano, no lo voy a poder, regrésate. Toma uno de los soldados, mátalo y quítale lo que quieras, pero tú regrésate, no te quiero lastimar. Pero el muchacho, yo creo por su juventud, se aferró. Entonces Abner se regresó y le metió la lanza por la quinta costilla y le salió por el otro lado. Y lo mató. Y entonces cuando vino Abner a mirar a David, hicieron las paces, todo estaba muy bonito. Y cuando llegó Abisai le dijo a David, ¿por qué lo dejaste ir? Y dijo, ya hablamos, todo está bien, todo va a ir muy bien. Pero entonces Abisai lo hizo volver. Y cuando lo hizo volver, también le metió la lanza por la quinta costilla y lo mató a Abner. Mató a Abner. Y a David le pudo mucho. David lloró por eso. Sí. Y dijo, lo mataron o sea, una muerte que no merecía. Que no merecía. Y dijo, que la espada no se quite de la casa de Abisai, de todos ellos, porque hicieron muy mal a este hombre. ¿Sí me entiende? O sea que sí. Le pagaron mal por bien. Yeah. Bueno, pues para esta historia, si usted gusta también, ¿verdad?, enriquecerse en su conocimiento, es muy bonito leer la palabra de Dios, pastor, porque enriquece su conocimiento. Esta historia se encuentra en 2 de Samuel 3, 12 al 21. Bueno, pues finalmente Mical despreció al rey David al verle desde una ventana saltando y danzando cuando traía el arca de Dios desde Hebrón a Jerusalén, pastor. Ese es el acontecimiento que le estaba diciendo, que le pasó a Mical. Porque ella amaba a David. Sí. Entonces David amaba a Dios. Amén. Pero si el esposo ama a Dios y la esposa no ama a Dios, ahí va a haber un conflicto. Amén. Ahí va a haber un problema. No están de acuerdo los dos. Pero si la esposa ama a Dios y el esposo ama a Dios, todo el matrimonio corre bien. ¿Qué fue lo que pasó? Mire, él venía bien contento porque traía el arca de Hebrón a Jerusalén, a su ciudad. Sí. Y cuando los que llevaban el arca dieron 6 pasos, él mató un buey engordado y un carnero engordado. Y luego iba adelante vestido de un efod de lino, danzando con toda su fuerza. Ay, qué bonito. Sí, y condujo el arca hasta la ciudad, el arca de la alianza del pacto, y lo hizo día festivo, y les dijo, coman pan y relájense, ahora es día de gozo. Pero Mical, su esposa, esta muchacha, estaba mirando desde arriba. Ajá. Y cuando llegó adentro a bendecir su casa y a bendecir todo lo que era de él a su casa, Mical ya lo estaba esperando. Y le dijo, qué bien has quedado desnudándote delante de todo el pueblo, de los criados. Y no le gustó, en otras palabras. Pero como le digo, si su corazón de usted ama a Dios y el de su esposo ama a Dios, entonces yo me gozo cuando usted se goza. Amén. Y usted se goza cuando yo me gozo. Sí. Porque sabemos que ese gozo lo viene de Dios. Y uno lo demuestra. Pero en este caso ella no lo miró así. Yeah. Se avergonzó de él. Fíjese, pastor, que es muy importante respetar su intimidad que tiene cada uno hacia con Dios. Es muy importante que si ella adora, respétela. Si ayuna, respétela. Si él ayuna, respételo. Si él adora, respételo. Es muy importante, pastor. Es un consejo que les va a ayudar mucho. Ahora, no se peleen por el social media, menos por eso. Porque ustedes a veces miran que supuestamente hay cristianos, se dicen ser cristianos, ¿verdad? Y comienzan a pelearse por el social media y dicen, bueno, pues si así son los cristianos, pues ¿qué nos esperamos nosotros? No, realmente
Las personas que aman a Dios con todo el corazón, con toda su alma y con todo su ser, van a respetar. Van a respetar a su esposo y el esposo va a respetar a su esposa y van a darle su parte, su espacio para su intimidad que se debe de tener con Dios, porque cada uno somos responsables de nuestra salvación. Usted no me va a dar mi salvación, pastor, ni yo le voy a dar a usted la salvación. Usted solito se la tiene que buscar, su salvación. Yo solita me la tengo que buscar, ¿verdad? La comunión con Dios, la relación con Dios es personal. Usted no me puede ayudar, ni yo la puedo ayudar a usted. El tiempo que usted dedique a la oración, al ayuno, a la lectura bíblica, eso es lo que la va a acercar a Dios. Pero lo que usted haga no me puede ayudar a mí. Yo tengo que hacer de mi parte lo mismo para estar cerca de Dios. Lo que sí me puede dar usted es unos besitos y yo a usted. Pero mire, hermana, tocante a eso, hay muchas de las veces que ya sea el esposo o la esposa, por ejemplo, yo le puedo decir a usted, pues ¿de qué te sirve tanto que ayunas y tanto que hablas en lengua y todo? Exactamente. Y cuando toco esa parte, me estoy metiendo con algo que no me pertenece a mí. Porque el que ayuna, el que ora y el que se consagra a Dios también se enoja. Amén. También falla. Amén. Pero no por eso yo me voy a agarrar ahí para decirle, ¿de qué te sirve eso? Mejor ni lo deberías de hacer. No, porque usted es persona, es carne y también se va a enojar. También, pero la intimidad, su espiritualidad, yo no tengo que meterme en ello. Amén. Yo no tengo que tocar. Respetar, ¿verdad? Que respetar. Y usted nos lo comentó al comienzo del estudio, pastor, que lo obtuvo el rey David también. El rey David lo está describiendo de una persona muy, muy bonita, incluso que era conforme al corazón de Dios, pero usted mismo dijo, no era perfecto. No. Y acuérdese que él hizo los salmos más hermosos del mundo, pero no era perfecto. Bueno, la Biblia le llama el dulce cantor de Israel. Amén, el dulce amén. cantor de Israel. Pero precisamente cuando llegó el momento que él quiso edificar templo a Dios, porque juntó mucha materia para hacer el templo y le dijo al profeta Natán, le dijo, mira, yo voy a hacerle templo a Dios, porque mi casa está bonita, está terminada, pero ahora le voy a hacer su casa a Dios, un templo. Y le dijo el profeta, todo lo que está en tu corazón, hazlo, llévalo a cabo. Y se fue él a dormir, el profeta, y le habló el Señor. Le habló Dios. Le dijo, a él no me va a hacer templo, porque es guerrero, él es peleonero, es matón. Y ha derramado mucha sangre. Y dice, pero su hijo sí. Es perrucho. Dice, pero su hijo sí. Y dice, su hijo, cuando yo tenga que castigar a su hijo, yo lo voy a castigar como un hombre castiga a su hijo. Wow. O sea, qué bonito. Con cuidado. Qué bonito. No va a tener misericordia. ¿Usted cómo castiga a su hijo? Con amor, ¿no? Con amor. Con amor, ya. Sí, sí. Le estaba dando a entender eso. Yo no lo voy a destruir. Amén. Lo voy a corregir con amor. Con amor. Pero él no. Su hijo y su trono va a ser establecido eternamente. Wow, qué bonito. Está hablando del Señor Jesucristo. Pero fíjese, pastor, que lo que hizo Mical trajo una consecuencia, el ver despreciado de esa manera cuando él estaba adorando al Dios viviente, al Dios que le daba las victorias, pastor, porque era lo que estaba haciendo. Él reconocía que todas las victorias que él obtenía no eran por él mismo, era porque Dios se las daba a él. Y por eso él sabía reconocer al Dios que le servía y por eso lo adoraba de la manera que lo adoraba y le danzaba de esa manera. Pastor, a mí me gusta danzar y brincar y adorar por lo que Dios ha hecho en mi vida, porque al que mucho se le da, mucho ama. Amén. Pero pastor. mire, hermana, lo más precioso que le puede pasar al ser humano es sentir la presencia de Dios. Amén. Y cuando es tocado de parte de Dios, Él lo demuestra, derrama lágrimas y se goza. Y era lo que estaba haciendo David. Por eso cuando llegó y la muchacha le dijo esto, él dijo, no fue delante de ellos, fue delante de Dios, de Jehová. Dice que le quitó el reino a tu papá y me lo dio a mí.
Amén. Dijo, y ¿sabes qué? Voy a ser igual vil a tus ojos, pero delante de Dios voy a ser grande y delante de los criados. Amén. Ya, porque fíjese cómo Qué le bonito. contestó. Dijo, no fue delante de los criados, fue delante de Dios que me humillé. Y Amén. me envilecí. Entonces, Qué bonito. ¿qué pasa aquí, hermana? Que en la humillación es quitado el juicio. Amén. Mical ya traía juicio. Sí. Y una vez que ella desprecia a su esposo porque él era un adorador de Dios, entonces ahí se acaba. ¿Por qué? Porque Mical le pudo haber dado descendencia para que siguiera el reinado, y se iba a unir la casa de Saúl ahí y la casa de David, si ellos hayan tenido un hijo. Pero como ella mostró este desprecio hacia David por él estar alabando a Dios, entonces Dios no volvió a tener hijos ella. Y además también, pastor, no fue la voluntad de Dios, porque ya el reinado se le había quitado al rey Saúl. So ya había sido quitado de él el reinado. So no fue la voluntad de Dios que ella tuviera hijos. También porque no quería que la semilla siguiera, porque de esta semilla venía el Mesías. Y ella quedó estéril. Y ella quedó estéril. Nunca más volvió a tener hijos. No, y para eso nos dice segunda de Samuel, pastor. Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. O sea, nunca, ¿verdad, pastor? Pero fíjese que todo lo que se encuentra detrás de una corona de rey, vamos a mirar que la corona real es el símbolo de la autoridad de un monarca, pastor, y simboliza soberanía. ¿Qué nos dice usted ante eso? Bueno, la doctrina implica que la disposición del rey o la restricción del poder y prerrogativas de la corona son actos contrarios a la voluntad de Dios. Así es. La doctrina no es una teoría política, sino es un propósito de Dios para la humanidad, es algo divino y poderoso. ¡Wow! Y fíjese lo que nos dice Apocalipsis 22:16, pastor. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Qué bonito linaje, qué bonito. Está hablando del Señor Jesucristo. Está hablando de Jesucristo, exactamente. Sí, porque mire, aquí cuando dice que la doctrina no es una teoría política, sino es un propósito de Dios para la humanidad, es algo divino y poderoso, porque Dios es el que pone reyes y quita reyes. Y entonces, todas las decisiones que toma un monarca, lo van a juzgar a él o lo van a bendecir también, porque le digo, todo reinado, todo gobernante es establecido de parte de Dios, toda autoridad. Amén, toda autoridad. Pues en sí, pastor, nada se mueve si no es la voluntad de Dios. Dice que ni la hoja de un árbol se puede mover sin la voluntad de Dios. Amén. Pero fíjese esta historia, qué bonita, pastor, ¿no la quiere decir usted? Bueno, el rabino Joseph, se llama Joseph Amén, amén. Berger, Amén. inició un proyecto para que se preparara una corona de oro, ¡Wow! con la que será coronado el Mesías después de su llegada a Jerusalén. Ellos están esperando el Mesías. Y están haciendo una corona de oro, Sí. pero oro puro, pastor. Ajá, Limpio. ajá. Bueno, porque de esta manera, hermana, ellos dicen que teniendo la corona van a apresurar la venida del Mesías. Ajá, sí, cierto. Pero, hermana, lo que pasa que este judío es uno de los guardianes de la tumba del rey David. Ajá, sí. Es este judío y es el encargado de cuidar la tumba. Y ellos, aún él propone que ya no haya 5 libros en la Torá, nada más uno, para que ellos puedan conocer mejor y estudiar mejor la Torá. Y están haciendo cosas para los cuales acelerar la venida del Mesías, del Señor Jesucristo. Pero, pastor, tengo una pregunta. Pues que no va a estar muy pesada la corona de oro. Va a estar muy pesada, ¿no, pastor? Oro puro. De hermano. oro puro, imagínese, una corona se le va a ir la cabeza de un lado
Sí, pero yo quiero una de esas, no es que se me vaya la corona, la cabeza para... Mire, el líder judío, Joseph Gerber, que afirma ser un descendiente del linaje de David, destacó que desde la fundación del Estado de Israel y la guerra de los 6 días, fueron milagros en los cuales están viendo el comienzo de la era mesiánica. Bueno, la guerra de los 6 días fue en 1967 y la fundación de Israel fue en el 1948. El 14 de mayo de 1948. Oh, el día de mi cumpleaños, pastor. Fue fundado el Estado de Israel. Y la guerra de los 6 días fue el 6 de junio de 1967. Pero, hermana, sí, en verdad sí son milagros. Usted puede mirar que sí son milagros, pastor. Especialmente, bueno, los dos son grandes y muy, muy grandes. Pero la guerra de los 6 días, pastor, solamente Dios puede hacer lo que se hizo. Sí, bueno, los dos también, porque el regreso... Recomiéndeselo a nuestros amados oyentes que lo miren, pastor. Oh, sí, pueden mirar en el YouTube Guerra de los 6 días, y ahí se van a dar cuenta de cómo Israel venció a 4 naciones solamente en 6 días. Un ejército muy pequeñito venció a 4 naciones, a Egipto, Siria, Jordania e Irak, en 6 días. 4 ejércitos, 4 naciones. Fíjese, pastor, y ya el 7º día estaban ofreciendo sacrificio, ¿verdad? Sí. Qué bonito, gloria a Dios. Y justifica su proyecto, él, según tener la corona pronta, apresura la llegada del rey para justificar su proyecto, además de decir que tiene el apoyo de otros rabinos. Berger cita la profecía de Zacarías, pastor, 14:9, pero esta profecía está muy hermosa, pastor. Amén. Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre. Pero pastor, él será, es y fue en el pasado, es en el presente y va a ser en el futuro. Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y Él es uno solo, ¿verdad, pastor? Sí. Amén. ¿Pero qué nos dijo Pablo, pastor? Bueno, él declara que Jesús es del linaje de David según la carne, pero Jesús mismo dijo, yo soy la raíz y el linaje de David. Wow. Aquí lo dice... Qué bonito. En Romanos 9:5 dice que de los judíos vienen los patriarcas, la promulgación de la ley, los pactos, todo viene de ellos, pero de los cuales, según la carne, también vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén, amén. Pero él mismo dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Qué bonito. El rey David era el líder de una teocracia que pretendía instalar el reino de Dios en la tierra. Una teocracia es un reino donde Dios, Él es el que manda. Qué bonito. Dios mismo. Dios mismo, amén, amén. Por su parte, pastor, el rey Hiram de Tiro envió mensajeros a la capital y comenzó a suministrarle a David madera de cedro, carpinteros y albañiles para que pudiese construir la casa de David. Era la que usted nos estaba mencionando, ¿verdad, pastor? Cuando construyó su casa y él quería también construirle una casa a Dios. Cuando la terminó, entonces él propuso en su corazón, dijo, yo vivo en el palacio y la presencia de Dios está en carpa, en tienda. Entonces él fue cuando quiso hacerle el templo a Dios. David quería construir un templo para Dios, pero el profeta Natanael le dijo, por orden de Dios, que el templo debía esperar una generación, pues se habían cometido muchos crímenes. Era lo que usted nos comentó, ¿verdad? También, sí. Sin embargo, Dios hizo un pacto con el rey David, que la casa de David nunca se extinguiría. Wow. En el capítulo 7 de segunda de Samuel, ahí miramos el pacto de Dios con David. Bueno, no lo diga todavía, se lo vamos a dejar a nuestros amados oyentes porque le vamos a tener segunda parte.
Okay. Porque como la historia de David es mucha historia, él tuvo 3 mujeres, tuvo muchas mujeres, pero 3 sobresalieron de todas esas mujeres que él tuvo. Y la palabra de Dios no le esconde nada, pastor. Ella le pone toda la historia como él era. Pues yo le conté como 9, hermano. Aparte de estas, Sí. de estas 3 que sobresalen, Sí. cuando estaba leyendo segunda de Samuel capítulo 3 y en el verso 2, segunda de Samuel capítulo 3 verso 2, ahí le conté como 6, más estas 3. Entonces, Sí. pero vamos a hablar de estas 3. Aquí comenzamos un poquito de Mical porque ella, pues sí fue su esposa y luego no, y luego otra vez sí, y así estuvo. Ajá. Pero vamos a continuar después con sus otras 2 esposas y Sí. continuar con la historia. Sí, porque fueron las sobresalientes en la palabra de Dios y en una de ellas es en la cual sigue la semilla en la cual iba a venir el Mesías. Por eso es muy importante hablar también de ellas. Y pues no vamos a esconder, vamos a hablar como está la palabra de Dios, ¿verdad, pastor? Porque la palabra de Dios, bien dicha como es. Manzana de plata con figura de oro. Es la palabra dicha como conviene. Así es. Y acuérdense que el matrimonio en Cristo se disfruta, pero sin Cristo Se padece. pues nos vamos a despedir ya. Nos da mucho gusto verlos conectados otra vez delante de ustedes y pues oren por nosotros para que este proyecto siga adelante todo este año también para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad, pastor? Sí, amén. Pues despídese, ándele. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga.